saludar con mucho cariño en este día a todos aquellos fieles seguidores de esta gran obra que el Señor ha suscitado, como es Mundo Católico, y con el propósito pues, de reflexionar un poco las palabras del Papa Francisco con motivo de su venida a nuestro país, cuando dice Iglesia en salida, ¿de dónde o hacia dónde? Les comparto pues estas ideas. Salida de una iglesia fortaleza, que protegía a los fieles de las libertades modernas, y tenemos ahora que ir a una iglesia hospital, es decir, que acompaña, que atiende a toda persona que lo busca, esa presencia de Cristo a través de cada uno de nosotros, sin importar su estado moral o ideológico. Salida de una iglesia, institución que todo se centraba en sí misma. Ahora es hacia una iglesia en movimiento, abierta al diálogo universal. Lo hemos visto y ciertamente con críticas a favor, en contra, hacia el Papa, cuando tiene estos encuentros con otras iglesias, con otras religiones o también con otras ideologías. Salida de una iglesia jerárquica, creadora de desigualdades, si se puede decir de esta forma. Ahora necesitamos una iglesia pueblo de Dios, donde todos nos sintamos hermanos y hermanas acogidos por ese amor, por esa ternura del Señor. Es una inmensa comunidad fraternal, entonces tenemos que irla haciendo crecer cada día más. El texto del Evangelio nos dirá que es como esa masa que tiene que fermentar. Una iglesia también de autoridad eclesiástica. Muchos teníamos esos conflictos con nuestros propios sacerdotes, con los obispos, como muy distantes, pero ahora el Papa nos invita hacia una iglesia pastor, que anda en medio de su pueblo con olor, dice él, a oveja, y también con esa misericordia que se puede palpar en la persona de Francisco. Una iglesia que nada más se tenía así, iglesia papa de todos los cristianos, tal vez hasta una forma de gobierno muy rígido, basándose en el derecho canónico, y ahora el Papa nos invita también a una iglesia obispo de Roma, es decir, que él preside en la caridad, no solamente de palabras, sino con su propio testimonio, que hoy el Papa se hace de iglesia universal, no para unos cuantos. También de esa salida de una iglesia maestra de doctrinas o de normas, ahora una iglesia de prácticas que nos sorprenden, pero que va al encuentro también de cada persona, más allá de su pertenencia religiosa. También una salida de iglesia de poder sagrado, de pompa, de circunstancias, de palacios pontificios. Bueno, ahora hacia una iglesia pobre y para los pobres, despojada de símbolos de honor, ahora es servidora, portavoz profética. Eso es lo que nos está hoy invitando el Papa Francisco. Salida de una iglesia que habla de los pobres, ahora es una iglesia que va a los pobres, que conversa con ellos, que los abraza, que los defiende. Ahí está claramente el mensaje del Papa, haciendo vida, creo, el mismo Evangelio, siguiendo los pasos de Jesús Maestro. Salida de una iglesia del orden o del rigorismo, a una iglesia de revolución, de ternura, de misericordia y de muchos cuidados. Salida de una iglesia de devotos. Perdón por este comentario, que aparecen los curas, los sacerdotes en programas de televisión, pero más bien como ya ese tinte de artista, de mercado religioso, hacia una iglesia compromiso con la justicia social y con la liberación de los oprimidos. Salida de una iglesia obediencia, a una iglesia de alegría, la alegría del Evangelio que Él nos propone y de mucha esperanza para este mundo en que vivimos. Salida de una iglesia sin el mundo,
hacia una iglesia mundo, es decir, sensible al problema de la ecología y del futuro de la casa común, la madre tierra. Entonces, ahí está hoy el Papa insistiendo mucho en este tema. Una iglesia en salida, devuelto a la alegría y a la esperanza de los cristianos, por su sencillez, despojamiento y acogida con amor y ternura. Se ha ganado ahora el Papa también la estima de tantas personas y de tantas confesiones por su forma simple de dirigirse a cada uno de nosotros. Esta es pues la tarea de nosotros, es salir como iglesia, salir como familia, salir cada uno a ir evangelizando. Yo creo que es tomar aquel ejemplo tan bello de Francisco, cuando uno de sus hermanos le dice, vamos a evangelizar, y Francisco le comenta, pues vámonos, se van a pasear, van a recorrer el pueblo, regresan, y su hermano le dice, ¿y a qué hora vamos a ir a evangelizar? Y Francisco le dice, ya llegamos de evangelizar, ya regresamos. Bueno, esto es en cuestión del tema de una iglesia en salida. Ahí queda para la reflexión, para la meditación de nosotros, si es también nuestro deseo como bautizados y pertenecientes a esta iglesia, de ir poniendo en práctica día a día estas palabras del Papa Francisco. También quiero compartirles de este documento del Papa Francisco, La alegría del Evangelio, esta exhortación apostólica. Primeramente, una oración que él nos comparte. Dice: Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida y la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, bendiciéndolo, y lo exultaste en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora en nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y de la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres icono purísimo, para que ella nunca se cierre ni detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y del amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Y creo que el Papa, en este documento, con el puro hecho de darle una leída a este índice que nos presenta ya en su contenido, nos damos cuenta de hacia dónde nos quiere llevar el Papa Francisco. La alegría del Evangelio lo dice todo, ¿verdad? Alegría que se renueva y se comunica. La dulce y confortadora alegría del Evangelio. La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Y así podemos ir buscando en cada uno de los capítulos o de los títulos en su interior también esta belleza que el Papa Francisco nos quiere transmitir,
Nos quedamos con esas palabras, la alegría del Evangelio. Pues vamos a vivir nosotros también la alegría del Evangelio, la alegría de tener al vicario de Cristo entre nosotros en nuestro país. Pues ahí está este documento también bellísimo. Ojalá y que todos tuviéramos la oportunidad de leerlo, de meditarlo. Va a ser mucho bien para nosotros como personas en nuestro crecimiento espiritual. También otro documento, esta encíclica, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común del mismo Papa Francisco, y también tiene una oración muy bella. Dice él: oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en las más pequeñas de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no desprendadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Igualmente, también si damos una mirada a este temario, también nos invita ahí a que cada uno de nosotros vaya cooperando en la reconstrucción de nuestro mundo, de esta casa común. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del pecado, dice que es una enemistad con Dios, una enemistad con los demás, una enemistad con la naturaleza y una enemistad con nosotros mismos. Necesitamos, pues, en palabras también del Catecismo, recuperar esa amistad con Dios, con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos. Entonces aquí está este tema sobre el cuidado de la casa común que nos corresponde a todos por vivir en ella, y que vayamos poniendo nuestro granito de arena día con día, también para salvar pues esta casa que es hermosa, creación, hechura de las manos de nuestro Padre. Y a propósito pues del pecado y de la reconciliación, pues también estamos en este bello comienzo apenas del año de la misericordia que nos propone el Papa Francisco. Y para esto también hay mucho tema que podemos ir buscando si nos interesa, y ojalá que sea para todos. Aquí está uno donde él nos dice que los santos en la misericordia, es decir, aquellos santos que nos hablan de este tema concreto de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Miserere, es decir, Dios toma nuestro pecado en su corazón amoroso. A Él no le importa pues nuestra miseria en ese sentido estricto. A Él le interesa que volvamos a sus brazos misericordiosos. Está otro tema también para celebrar la misericordia, algunos subsidios, algunas dinámicas que se nos proponen, cómo podemos ir viviendo día a día en este año de la misericordia. Entonces aquí está también otro documento que nos puede ayudar. ¿Qué han dicho los papas precisamente también sobre el tema de la misericordia? Entonces sería interesante y ahí ver lo que nos ha dicho sobre todo los últimos papas sobre este tema, que es un regalo bellísimo para toda la Iglesia.
no solamente para nosotros como católicos, creyentes, sino para todos. El año de la misericordia nos puede ayudar muchísimo a, como dice el Papa Francisco, es un buen tiempo para sanar nuestras heridas del pasado. Ahí está esa oportunidad. También para ganar indulgencias, y las indulgencias para nosotros, las indulgencias para nuestros seres queridos que están ya, que ya han sido llamados a la casa del Padre también, cómo se pueden ganar. Nos habla el Papa también de las obras de misericordia, que ya de alguna forma pues nos lo da a conocer en los otros documentos. Y bueno, está aquí también este otro documento, la Confesión, Sacramento de la Misericordia. Y el Papa nos lo decía antes de iniciar este año jubilar. Él decía, no le tengamos miedo a Jesús en el sacramento de la reconciliación. Ahí está la invitación a recurrir a Él sin miedo. Él es misericordioso. Y bueno, a lo mejor algunos hemos tenido alguna mala experiencia con algún sacerdote, pero no olvidemos que ahí lo importante es la misericordia de Dios. Los salmos también de la misericordia, el Papa nos propone, tomado de la Sagrada Escritura, algunos textos también que nos pueden ayudar para seguir meditando, reflexionando sobre este tema tan importante en nuestra vida. También nos habla de las parábolas de la misericordia. A lo mejor solamente conocemos alguna, aquella la de Lucas 15, donde la conocemos más bien por la parábola del hijo pródigo, pero hay quienes también le llaman la parábola de la misericordia. Pero hay muchísima más que podemos seguir meditando, seguir leyendo para encontrar la misericordia de Dios en estos textos. Hay muchos textos pues que nos ayudarían a seguir meditando, reflexionando en este tema. Y también las obras de misericordia, ya lo decíamos hace un momento, corporales y espirituales, que también lo debemos de practicar, no solamente de saber de memoria, como a veces solamente no sabemos los mandamientos o no sabemos los sacramentos, pero cuánto tengo que no me acerco a los sacramentos o cuánto tiempo tengo que no cumplo ya los mandamientos del Señor. Entonces ahí está una prueba para decirnos Dios a través del Papa que nos ama incondicionalmente. Y la misericordia en los padres de la Iglesia, también que han dicho algunos padres de la Iglesia en torno a este tema de la misericordia. Y bueno, con este contenido que pues tendremos que ir desglosando poco a poco, de verdad quien tenga la oportunidad de adquirir estos documentos, o ahí o ahora con la tecnología pues está todo en internet también muy fácil, pero de verdad es una buena oportunidad. La visita se conjunta con el año de la misericordia y ahí está esta invitación del Papa a vivir intensamente estos días. Que el Señor los bendiga, el Señor les guarde, los proteja a ustedes, a toda su familia. Sigamos disfrutando de la presencia del Vicario de Cristo.